Hermano, hermana, amados en Cristo Jesús, con alegría les saludo y vamos a escudriñar, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Espero que hayas leído con anterioridad el capítulo 29 de Jeremías. Vamos a estudiar sus 32 versículos. La vez pasada tuvimos 17 y nos llevó un poquito de tiempo estudiarlo. Vamos a redimir tiempo para que podamos alcanzar a estudiar todo este capítulo que tiene muchas enseñanzas muy hermosas de parte de Dios. Bien, entonces ubícate por favor en Jeremías 29. Tenemos para esta escuela de crecimiento espiritual que corresponde a la semana de este domingo 2 de abril del 2023, gloria a Dios, el capítulo 29 de Jeremías. Y tenemos por título y por tema los pensamientos de Dios acerca de vosotros. Te repito, los pensamientos de Dios acerca de vosotros. Y esto está basado en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto está en el contexto de un tiempo de cautividad. Quiero entonces que leas tantito conmigo ahí abajo en el 14, la primera parte, y dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Entonces está esta frase del versículo 11, los pensamientos de Dios acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, en el contexto de lo que hemos venido estudiando y de lo que ya estaba y se venía sobre el pueblo de Judá y sobre Jerusalén y sus habitantes con respecto al juicio y al castigo de Dios por causa de siglos y siglos de desobediencia y de ser rebeldes a Dios. Entonces, en ese contexto debemos saber que Dios, aún en medio de este tipo de circunstancias o del castigo, en este caso de un tiempo de cautividad, Dios no deja de pensar en nosotros. Y en este sentido y en ese mismo contexto, porque podría haber sido otro título, el hablar de volver de la cautividad, podría haber sido un subtítulo, pero pues no podemos poner tantos títulos, ¿verdad? Tenemos que escoger uno. Entonces, quiero leerte también en ese contexto el Salmo 126, completito. El Salmo 126 tiene 6 versículos. Es un cántico gradual. Acompáñame por ahí en tu Biblia a este Salmo 126. Y quiero que en ese contexto analices conmigo algo que vamos a ver hoy muy importante, que Dios siempre tiene propósitos en todo lo que hace y más aún con su pueblo. Y así como el juicio empieza por la casa de Dios, también la clemencia y la misericordia empiezan por la casa de Dios. Y también los propósitos que Dios quiere cumplir empiezan por la casa de Dios. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente para que no pensemos, como muchas veces nuestro engañoso corazón nos dice, Dios es malo, Dios no nos ama, Dios nos ha dejado, sino que entendamos que es el pecado lo que ha dañado la relación y la comunión con Dios, y que Dios, porque nos ama, nos castiga, y que Él tiene propósito para hacernos siempre volver a Él. Salmo 126, cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios tiene propósito aún en un tiempo de cautividad, aún en un tiempo de adversidad para su pueblo, de castigo. Dios tiene propósito de que entonces, cuando Él haga volver, seremos llena nuestra boca de risa, llena nuestra lengua de alabanza para Dios, y se dirá entre las naciones que Dios ha hecho grandes cosas, grandes y temibles para castigarnos, pero grandes y temibles para salvarnos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, lo reconoceremos después de ver la obra hecha por Dios, y dice: estaremos alegres. Es cumplido el gozo del Señor en nuestros corazones. Y entonces entra un ruego en este salmo: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y se sigue explicando en este último versículo: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Una tierra que había sido abandonada, una tierra que había quedado desolada, volverá a ser plantada, volverá a ser sembrada, y dice: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Va a volver a haber fruto, y ese fruto viene
cuando entendemos el propósito de Dios. Hoy veremos que debemos esperar el cumplimiento de sus tiempos, de los tiempos de Dios, de su voluntad, del deseo de Dios y del propósito de Dios, aún en un tiempo de cautividad. Bien, regresamos a Jeremías 29 y vamos a ir leyendo por secciones para redimir tiempo. Jeremías 29 del 1 al 3. Lee conmigo. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Entonces vamos a ver algunos antecedentes de esta que vamos a estar estudiando el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es que son palabras por carta, escritas para ser leídas evidentemente, palabras por carta. ¿Esto es válido? Claro, tan válido como que Dios nos ha dejado escrita su palabra para que nosotros podamos leerla, meditar en ella, escudriñarla y mirar más allá de lo que leen nuestros ojos con nuestro corazón, lo que Dios nos está hablando. Entonces le da esta instrucción a Jeremías: vas a escribir una carta con palabras, y ahorita vamos a ver de quién. Primero nos dice ahí que son palabras del profeta Jeremías. Pero si tú te vas un poquito abajo al versículo 4 que no leímos, comienza diciendo, dice el final del 3, ¿qué decía esta carta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aunque son palabras del profeta Jeremías, aunque él la escribió, o aunque él las haya dictado, o no sé si él lo haya escrito, esta carta contenía palabras que él... que salieron de él, que salieron de su boca, que salieron de su corazón, pero que venían de la boca y del corazón de Dios. Las palabras de esta carta eran palabras de Dios. Ahora, ¿a quién? Una carta pues siempre tiene alguien a quien se le está enviando, para quien es el mensaje que contiene, ¿verdad? Y esas eran unas cartas escritas de Jerusalén. Recuerda que Jeremías estaba en Jerusalén, en tiempos, ahorita ya estamos ubicando y veremos que ahorita estamos en tiempos del rey Sedequías, del último rey, ya con Nabucodonosor encima de ellos, de Jerusalén a los transportados. ¿Cuáles transportados? Lo vimos la vez pasada, ahorita te vuelvo a dar las citas. Todos esos que ya habían sido transportados, llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia en tiempos de Joaquín, en tiempos de Jeconías. Ya había gente viviendo allá en Babilonia, como seguía habiendo gente ahí en Jerusalén, que era el caso de Jeremías, del rey Sedequías y de todo el pueblo ahí descrito. Bueno, entonces es de Jerusalén a los transportados, pero veremos vete tantito al versículo 16, que esta carta incluye un mensaje a los que permanecieron en Jerusalén. Entonces entenderemos que cuando Dios habla algo para su pueblo, lo habla para todo su pueblo, porque a veces decimos, Dios le dio una palabra a aquel, pero para mí no ha de ser. Es para todos. La palabra de Dios de principio a fin es para todos, es para ti, es para mí. Siempre habrá enseñanza en lo que Dios está hablando, aunque le esté hablando al otro, aunque nos esté dando ejemplo de alguna situación en la que tú ahorita no te encuentres, pero Dios nos está hablando a todos. Y esta carta es, mira, pues será para los transportados, los que ya se fueron, los que están allá, pero dice Dios, no. También les estoy hablando en esta propia carta, le voy a decir a los transportados lo que va a pasar con los que permanecieron aquí. El versículo 16, nada más por ponerte un ejemplo, dice, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Un mensaje completo. Porque tenemos un Dios íntegro, porque tenemos un Dios de verdad, de luz, de claridad, porque tenemos un Dios que es justo en todos sus juicios, y tenemos un Dios que es equitativo. Entonces, por eso es un mensaje para todos, nos incluye a todos. Aún tú y yo diremos, yo no soy transportado de esas épocas, ni vivo en Jerusalén o viví en Jerusalén en algún momento, pues sigue siendo para ti, para mí ese mensaje. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi computadora está por aquí como haciendo unas pausitas. No la tengo conectada a internet para que no me dé
mucha lata, pero vi que hizo un par de pausas. Si de pronto escuchan por ahí que la grabación se corta y prosigue, les pido me disculpen. Es cuestión técnica, pero yo estoy aquí con gozo y sigo y no me voy a distraer en eso. Bien, continuamos en estos antecedentes de Jeremías 29 del 1 al 3. Está escrita a los ancianos, sacerdotes y profetas primeramente, pero después al pueblo. Entonces, de nueva cuenta es inclusiva, aunque Dios sabe a quién le ha dado autoridad, sea en el sentido civil, moral, religioso, espiritual, a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas, está dirigido porque ellos son quienes primero deben poner atención para también poder comunicar al pueblo las palabras de Dios. Sin embargo, el pueblo no está exento y no puedes decir, pues le habló al pastor, a mí, no es para mí, es para todos. Y entonces es para los que están en autoridad de parte de Dios y en la ciudad, aún las autoridades civiles, porque habla del rey, porque habla de los ancianos, pero también dice estas palabras son para el pueblo. Vamos a ver también pues el antecedente histórico que te mencionaba yo. Estos transportados, aquí mencionados como cautivos ya, no solo transportados, sino cautivos, es decir, ya permanecieron allá, fueron transportados, pero fueron, digamos, dispersados algunos y otros, como estos que le está escribiendo, ahí en Babilonia, pues aprisionados, para que me entiendas de una forma, o puestos cautivos, sujetos a la autoridad de alguien más. Los transportados o cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. El versículo 2 nos dice cuál transportación fue. Ahí ese paréntesis que tú ves, pues es muy similar a lo que leímos la vez pasada. Te digo las citas en 2 de Reyes 24 del 12 al 16. Y también se encuentra esto en 2 de Crónicas 36:10. Como ya leímos la vez pasada, la de 2 de Reyes 24, en donde está la transportación de Jeconías, del 12 al 16, pues ahora vamos a tomar ese versiculito de Crónicas para leer un versículo diferente a los que vienen siguiendo las clases siempre, pues entonces leemos de uno o de otro. Tú sabes que Reyes y Crónicas se complementan. 2 de Crónicas 36:10, me pasé una página, dice: a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y los hizo llevar a Babilonia. Ahí arriba dice que era Joaquín, estamos hablando de Conías o Jeconías, Joaquín. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y los hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, que eso lo vimos la vez pasada, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reyes es más específico, aquí es un solo versículo, allá son 5 versículos, es mucho más específico Reyes en decir que se fue, como dice este paréntesis, el rey, su madre, los príncipes, y aún nos añade aquí que aún se llevó a los ingenieros, a los artífices, a la gente que tenía conocimiento, ciencia, se los llevó en esa transportación en tiempos del rey Joaquín o de Jeconías, que reinó, tú sabes, muy poquito, 3 meses, 10 días, y de ahí se fue a Babilonia, o se lo llevaron, y quedó Sedequías por rey, su tío, hijo de Josías. Bien, pero todo esto ya lo conocemos. Ese es el antecedente histórico que está ahí en ese paréntesis que puedes ver muy claramente en el versículo 2. Entonces estamos ubicando que esta carta, estas palabras, están siendo escritas en tiempos de Sedequías, precisamente, ubicando este último rey que fue contemporáneo de Jeremías. Ahora, finalmente nos dice como antecedente que fue enviada por manos de 2 personajes que aparecen aquí: Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías. Tú debes entender que cuando Dios tiene propósitos, a cada quien, en los envíos que Dios hace, en la misión que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, no todos pueden ser Jeremías. Alguien tiene que hacer el trabajo que Jeremías no puede hacer. Un ejemplo de eso está en los Hechos, en donde miramos que se escogieron diáconos porque los apóstoles tenían que estarse encargando de la oración, de escudriñar la palabra, y no podían estar atendiendo a las mesas, y se tuvo que nombrar a diáconos, ¿verdad? Entonces tengamos también esto claro y glorifiquemos a Dios en ello, obedeciendo también en lo que Dios nos ha mandado a hacer, en donde Dios nos lo ha mandado a hacer, cuando Dios nos lo ha mandado a hacer. Porque a veces en la iglesia todos quieren ser pastor, todos quieren ser director de alabanza, todos quieren ser el gran profeta para todas las naciones, cuando Dios dice: a lo mejor tú solamente eres el que lleva la carta. Pero qué importante es el que lleva la carta, porque si no la llevas, el mensaje no llega.
Qué importante, en el sentido que somos embajadores de Cristo, dale gracias a Dios porque Él nos ha puesto una carta en las manos para que la llevemos a todos. Y qué importante es eso. Solamente soy un mensajero, pero traigo un mensaje de la más grande importancia. Bueno, entonces el Asa y Gemarías, a cada quien Dios lo envía con un propósito y además estaban sujetos a autoridad porque estaban bajo órdenes del rey Sedequías, quien los envió a Babilonia, a Nabucodonosor, y en ese envío Jeremías les dio la carta para que fuera enviada a los transportados que estaban allá. Bien, vamos a la lectura de Jeremías 29 del 4 al 7 y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bien, esta carta entonces queda claro que era palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pudiera ser de mano de Baruch, de mano de Jeremías, enviada por Sedequías, en la mano de Asa y de Gemarías, pero era palabra de Jehová. Era una carta con la palabra de Jehová. Este era su contenido. Y hoy tenemos ese contenido aquí, en las Escrituras, en la palabra de Jehová. Una de las cosas que nos enseña es que cuando hay un mensaje y hay un envío, es porque viene de parte de una autoridad o de alguien que te ha dado autoridad, en el caso de Jeremías para escribir, en el caso de estos hombres para llevarla, aún en caso del rey, porque él lo puso, pero la autoridad es de Dios. La autoridad queda clara porque dice ahí, si tú lees, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué le puedo hablar a mi pueblo? Porque yo soy su Dios. ¿Por qué le puedo hablar a los que están allá? Porque sigo siendo su Dios, aunque están en cautividad y lejos. ¿Por qué le puedo hablar a los de Jerusalén? Porque sigo siendo su Dios, aunque hayan permanecido aquí desobedeciéndome. Yo sigo siendo su autoridad. Yo soy el Dios de Israel. Dios nos puede hablar en todo tiempo, y deberíamos aprender a escucharlo en todo tiempo, por el simple hecho que Él es nuestro Dios. Está enviado ¿a quién? ¿Quién es a quien se envía el mensaje inicialmente? A los de la cautividad. Y lo que quiero aquí que comprendamos es que Dios conoce las circunstancias. A veces cuando estamos en un tiempo de adversidad, de prueba, de lucha o de cautividad, nos sentimos en un sentido atrapados en una problemática, o estamos, si tenemos mayor discernimiento, sabemos que estamos bajo un castigo de parte de Dios, un tiempo de disciplina de parte de Dios. A veces pensamos que entonces Dios nos dio nuestras nalgadas, nos encerró en un cuarto y nos dejó solos. Dios no obra así. Dios conoce la circunstancia, y aun cuando tú estás en un momento como este, Dios conoce la circunstancia y Dios sigue mirando. Es más, con atención te está mirando porque quiere ver si estás aprendiendo y estás entendiendo la razón por la cual Él trajo esa disciplina. Entonces, Dios conoce la circunstancia. Hay muchos que dicen, me ha ido muy mal, esto, lo otro. Dios está lejos de mí. Y dice Dios, yo soy un Dios cercano a los que me invocan de veras. Si acaso el que se ha alejado eres tú. Entonces, ten esto claro para que te acerques a Dios, no te alejes de Dios cuando venga una circunstancia adversa o cuando venga un castigo de parte de Él. Ahora, dice aquí que es Dios el que los hizo transportar. Dice, a los de la cautividad que transportar. Aquí hubo otro brinquito, espero que no haya habido problema. Bueno, entonces dice que fue Dios el que los hizo transportar, es decir, esto fue una obra de Dios, esto fue su voluntad. Aquellos que predican que Dios solamente, que Dios nunca te va a castigar, que Dios solamente está para bendecirte, está para prosperarte, está para multiplicarte, está para aumentarte, no entienden lo que es el amor de Dios. Porque en el amor de Dios, Él también, como quiere que no te pierdas, como quiere que seas de los que perseveren hasta el fin para salvación, como Él quiere que estés cerca de Él, como Él quiere que permanezcas en Él, a veces nos tiene que castigar, a veces nos tiene que disciplinar o previamente amonestar, exhortar. Si no entendimos, llega entonces al castigo, pero es todo parte de su gran amor. Y a veces este tipo de disciplinas en nuestras vidas nos cuesta trabajo entender que es una obra de Dios. O algunos dicen, fue Dios,
pues qué malvado Dios, ya no quiero estar cerca de un Dios así, ya no quiero estar cerca de un padre que me castiga. Imagínense, si los hijos pensaran así, pues ningún hijo tendría padre, porque todos los padres disciplinamos a nuestros hijos de una u otra forma, buscando hacerlo en sabiduría, pero para su bien. Leímos en el título y estudiaremos que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal para con nosotros. Pues, y dirás, pero a estos los tenía Dios en cautividad y a los otros los va a castigar más duramente, lo vamos a leer a los de Jerusalén. Sí, pero Dios seguía teniéndolos en su pensamiento para hacerles bien y no mal, para traer paz sobre ellos y cumplir lo que ellos deseaban, pero no bajo las condiciones que el pueblo quería, sino bajo las condiciones que Dios pone, porque Él es la autoridad. Entonces Dios los hizo transportar, fue una obra de Dios en su voluntad y se los dijo hasta el cansancio, pero mentirosos como Hananías les decían, no es cierto, en 2 años hay paz, rebelándose contra la palabra de Dios. Dios les da mandamientos en estos versículos que leímos y les dice que estando allá en Babilonia, esto ya sucedió, ya se los llevaron, ya están allá, pero yo les dije que se sujetaran a Nabucodonosor, que se sujetaran al rey de Babilonia, y yo los voy a guardar y yo los voy a prosperar. Ustedes que están en la cautividad, lo único que tienen que hacer es obedecerme y sujetarse a lo que yo les mande. Y si yo les mando sujetarse a Nabucodonosor, háganlo. Si yo les mando someterse al yugo de Babilonia 70 años, háganlo, porque yo soy, yo Dios, el que lo está mandando. Cuando estamos en un tiempo de cautividad, debemos seguir oyendo a Dios y obedecer lo que nos mande. Y dirás, ya lo obedecí un día, 2 y esto sigue. Eso está en manos de Dios. Tú síguelo obedeciendo y síguelo obedeciendo y síguelo obedeciendo, porque Dios lo que quiere es que a través de esa obediencia se cumpla el propósito por el cual Él está trayendo ese tiempo de castigo, ese tiempo de cautividad. Y les da mandamiento, porque está aquí en imperativo los verbos, y les dice, estando ahí en Babilonia, edificad casas y habitadlas. Ustedes no van a ser unos pordioseros, no van a estar en la calle, van a edificar y las van a poder habitar. El pueblo sabía, si es que había leído alguna vez la sabiduría que Dios le dio a Salomón y a David, que el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Aquí aplica esa regla, porque Dios les está diciendo, edifiquen, yo voy a edificar junto con ustedes y las van a habitar. Luego les dice, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Estando en tierra ajena, estando cautivos, yo voy a mover las cosas, las circunstancias, la situación, para que ustedes planten y coman de ese fruto. Para que ustedes trabajen esa tierra, la labren, y yo la voy a hacer prosperar, y ustedes van a recibir bendición de ello. Era una manera de Dios de decirles, ustedes tienen que estar en paz y confiando en que aún en el tiempo de cautividad, yo sigo en control de todo y de tu vida y de esta circunstancia. Yo sigo siendo Dios, y si yo quiero mover a los babilonios como moví a los egipcios para que ustedes sean bendecidos, para que ustedes sean multiplicados, para que ustedes sean prosperados, lo voy a hacer. Dios tuvo 430 años a su pueblo en Egipto, pero Dios los prosperó, les tenían miedo porque se habían multiplicado grandemente y tenían su propio territorio y tenían muchas ovejas y ganado y todo. Y aunque estaban sujetos a Faraón y a Egipto, Dios estaba al cuidado de ellos. De nueva cuenta, Dios les está haciendo mirar esto. Y luego les dice, casaos, engendrad hijos e hijas, den hijos. Es decir, va a haber descendencia. Les está diciendo esto, engendren, den a sus hijos en casamiento, a sus hijas, claro, conforme al mandamiento, a la ley de Dios, ¿verdad? Para que tengan hijos. Es decir, no los envía ya para que desaparezca este pueblo. Y a veces así pensamos, Dios me tiene en castigo porque me quiere matar, porque me quiere destruir, porque me quiere consumir. Y dice Dios, no has entendido nada. Yo te tengo así para que aprendas muchas cosas que tengo que enseñarte, pero yo quiero que seas levantado, que seas edificado, no que seas destruido del todo, no que seas consumido del todo. Eso Dios lo hizo con otras naciones, pero con su pueblo no lo hace. Pero el pueblo muchas veces no entendemos esto. Y había entonces ese propósito, ahí hay un propósito de Dios, multiplicar y no disminuir. Muchos murieron en estas transportaciones, en esta invasión,
en este cautiverio, pero Dios dice, como en Egipto, entraron 70 y salieron millones. Yo quiero lo mismo acá. Yo quiero que ustedes sepan que deben estar en paz. Yo los voy a multiplicar, no van a disminuir y van a regresar más de los que se fueron. Lamentablemente, leyendo la historia en la palabra de Dios, el pueblo no creyó esto porque no fueron prosperados o no volvieron tantos como deberían. Muchos, eso lo leemos por ejemplo en el libro de Esther, prefirieron quedarse en los lugares donde habían sido dispersados y no volver ni siquiera a Jerusalén. No entendieron el propósito de Dios. Ahorita leeremos un poquito más de eso. Les da otro mandamiento el Señor y les dice, procuren la paz de la ciudad. Pero ¿cómo, Dios? Si estos son los que me hicieron mal, si estos son los que me trajeron desnudo y avergonzado, si estos son los que me trajeron en cadenas, estos son los malvados que se llevaron los utensilios de la casa de Jehová, dice Dios, eso está en mis manos. Tú procura la paz con ellos. Sujétate, no pelees, obedece, sométete a las autoridades, son puestas de parte de Dios. Hoy nos sigue enseñando lo mismo el Señor. Señor, pero yo no soy de ese color, yo no soy de ese partido, pero tienes que procurar la paz y tienes que buscar la paz con ellos. Ahorita vamos a ver mucho de esto. Y además les dice otro mandamiento, no solo procuren la paz, no solo busquen la paz, ahorita te lo leo, sino rueguen por la ciudad en la que están a Jehová. Entonces además los tengo que bendecir, tengo que orar por ellos, tengo que orar por las autoridades, tengo que bendecir a estos que me tienen cautivo. Sí. ¿Sabes por qué era importante esto? Porque Dios quería que en medio de la cautividad permaneciera la relación con Él. Y muchos cuando viene el tiempo de cautividad, lo primero que hacen es cortar la relación con Dios. Ya no me congrego, ya no oro, ya no diezmo, ya no alabo, ya no busco, ya no nada. Ahora mis domingos son para irme a Acapulco. Ahora mis domingos son para otra cosa. O estoy a lo mejor tan fregado que me quedaré encerrado en mi casa, pero a Dios no lo busco. Porque mira cómo me trae, o mira lo que me hizo. Y Dios dice, no, tú debes entender que yo estoy en control y que tengo propósito. Y que en medio de la cautividad, tú tienes que permanecer en una relación conmigo. Porque rogar por esta ciudad, ahí dice a Jehová, era permanecer en oración, era permanecer en ruego, en súplica, era permanecer en comunión con Dios, en comunicación con Dios, en relación con Dios. En este caso específico, a favor de esta ciudad. Y ¿sabes qué? A veces los cristianos somos un poco lentitos. Porque si tú ruegas por la ciudad, el municipio, la colonia, el fraccionamiento donde estás, yo qué sé, el país en donde vives, va a ser para bien. Porque estás haciendo un cúmulo de oraciones, estás haciendo un cúmulo de ruego, de súplica delante de Dios, lo haces con fe, lo haces conforme a su palabra, lo haces buscando hacerlo en la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y entonces finalmente Dios va a responder, debemos confiar en ello. Pero dices, mugre Ciudad de México, yo no voy a orar, que se pudra. Mugres autoridades, yo no voy a orar por ellos, me caen gordos. Y dice Dios, pues ¿hacia qué hora van a cambiar las cosas? Si con tu duro corazón no quieres orar por nadie, pero si yo así fuera, dice Dios, pues ya estarías muerto. Porque aquí por merecimiento, pues a ver quién levanta la mano. Entonces, Dios quería que permanecieran en esa relación con Él, aún en el tiempo de cautividad, aún lejos. Dirás, ¡ay, Dios me trajo lejos! Pues sí, allá lejos búscame. ¡Ay, Dios me tiene en una posición difícil, en una circunstancia difícil! Pues ahí búscame. Eso es lo que Dios quería. Hay un resultado, porque dice finalmente, en su paz, ustedes tendrán paz. Ahí está lo que te estoy diciendo. En la paz de ellos, si ellos ven que eres sujeto, que eres obediente, si ellos ven que eres responsable, si ellos ven que cumples con tu trabajo, si ellos ven que no estás de rebelde, que no estás de rijoso, que no les estás dando problemas, si ellos ven aún, mira, como sucedió con Daniel, mira, busca a Dios y Dios, su Dios lo respalda. Entonces dice, en su paz, en la paz de ellos, nosotros tendremos paz. Entonces, vamos a ver primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Y dice precisamente es ese principio bíblico y por eso lo quiero leer. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6 dice. Me fui a Tesalonicenses. Mil disculpas. Voy para allá. Ya casi. Primera de Timoteo
Sí, primera, sí, 2 del 1 al 6. Ahora sí, discúlpenme, ya llegué. Primera de Timoteo 2 del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ay Dios, aquí no se vive ni quieta ni reposadamente. Haz ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por tus autoridades. Pero Dios, hazlo. Y confía en mí, confía en la palabra. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ah, ¿y también los babilonios, Dios? Sí, también. ¿Y qué crees, Nabucodonosor? Si has leído el libro de Daniel, finalmente temió a Dios y adoró a Dios y creyó en Dios. Nabucodonosor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, otras citas que nos hablan de buscar la paz, de seguirla o de mantener la paz como un mandamiento de parte de Dios, se encuentran ahí cerquita. Vamos a Hebreos 12:14. Dice Hebreos 12:14, que ya sabemos, seguid la paz con todos. Ay, ¿también con el que hace mal? Sí, Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Finalmente, regresamos al Antiguo Testamento. Salmo 34:14 dice así, Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La manera en que se los dijo a estos transportados fue, en su paz tendréis vosotros paz. Va a haber un resultado. ¿Un resultado de qué? De obedecer a Dios. Un resultado de hacer lo que Él les estaba mandando. Vamos a Jeremías 29, 8 y 9. Esa es la lectura que vamos a tener. 29 del 8 al 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Viene entonces en esta carta una advertencia que ya había sido dada, y lo acabamos de estudiar la vez anterior, a los de Jerusalén. Dejen de estar escuchando falsas profecías, adivinaciones mentirosas y vanas, que aunque dicen que es en mi nombre, yo no los envié y no es mi palabra, dice Jehová. Esta misma advertencia se la hace a los transportados, a los cautivos de Babilonia. Es decir, que también allá entre el pueblo cautivo había falsos profetas que estaban diciendo que hablaban en nombre de Jehová. Entonces, en esta carta, Dios les hace la misma advertencia que los de Jerusalén, a través de Jeremías, ya conocían. Y a veces pensamos que lo que nosotros ya sabemos todos lo conocen, pero el único que en realidad conoce todo es Dios. Y hay veces que debemos volver a comunicar un mensaje que es de parte de Dios para que otros que no lo saben lo tengan claro, para que otros que no lo saben lo entiendan. Y es lo que Dios estaba haciendo en esta sección de la carta, el decirles, fíjense, como está sucediendo en Jerusalén, está sucediendo allá también en medio de ustedes. Hay algunos sin temor de Dios que aunque han sido avergonzados, han sido apresados, han sido llevados cautivos, están en tiempo de cautividad, permanecen en la mentira, permanecen en el engaño, permanecen en la falsedad y en la rebelión a Dios, hablando cosas que Dios no habló. Sí, eso sucede y que ojalá nunca caigamos en ello. Hay quienes aún en el tiempo de cautividad, hay quienes aún en un tiempo de castigo, siguen en lo mismo y no quieren entender y no quieren cambiar. Bueno, Dios le advierte a los que sí quieren oírlo que tengan cuidado de estos falsos y mentirosos. Y les dice, no te engañen tus profetas, tus adivinos, es porque es vano todo eso, y no atiendan a sus sueños. Y fíjate, ni siquiera, aunque sueñen algo, en este momento dice Dios, no lo atiendan. No les estoy hablando, no es palabra mía. Eclesiastés 3 nos enseña que debajo del sol hay tiempo para todo. Y hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Hay tiempo de recibir o de juntar, pero también dice que hay tiempo de desechar. Dios les está diciendo, ahorita allá es tiempo de desechar esas palabras y es tiempo de callar. Ahorita no estoy hablando. Lo que sucede con ustedes, en principio ya sucedió esa transportación, ese cautiverio, y lo que les estoy mandando se lo estoy diciendo a través
de esta carta con Jeremías, pero a esos que vienen con engaño, con adivinación, con sueños, no los oigan, porque dice Dios claramente, los que les profetizan, a lo mejor están con el mismo discurso, no se preocupen, en 2 años volvemos, ya oí el chisme de lo que dijeron por allá en Jerusalén, cosa que era mentira, ¿verdad? Bueno, esa ya es mi versión. Los que profetizan, adivinan y sueñan, dice Dios allá en Babilonia, lo hacen falsamente, por la misma razón que los de acá y en cualquier parte del mundo, y hoy sigue siendo lo mismo. Lo hacen en el nombre de Jehová, pero Él no los envió. Esto ya lo vimos a detalle la vez pasada, no quiero entrar más. Si quieres ver y entender el asunto de cómo discernir un verdadero siervo de Dios, una verdadera palabra de Dios, de algo falso, de una palabra mentirosa o un falso profeta, alguien que no viene enviado ni habla la palabra de Dios, escucha la clase anterior, por favor. No voy a entrar ahorita ya a tanto detalle al respecto, ya lo estudiamos. Jeremías 29, versículos 10 al 14 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Lo primero que Dios les dice es, como toda esta carta, contiene la verdad. Y así como les advierto de esos engañadores y mentirosos, yo también entonces les digo lo que sí es la verdad, cosa que ya he hablado. Es algo que Dios está confirmando. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios les confirma? Ellos ya estaban allá. Se cumplirán 70 años en Babilonia. Esto ya lo habíamos visto, aunque hoy sí considero en esto importante volver a leerlo. Rápidamente, acompáñame, segundo de Crónicas 36, 21, porque esto es algo que, digamos, ya sabían, algo que Dios ya les había dicho y algo que se iba a cumplir y ya se estaba cumpliendo. Segundo de Crónicas 36, 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esta cita la volveremos a usar en otro propósito. Entonces dice, esto sucedió y sucedería hasta que los 70 años fueran cumplidos. Señor, ¿no pueden ser 68? Dije 70. Señor, ¿no pueden ser 69? Dije 70. Señor, ¿no son 2 como nos dijeron? Dije 70. ¿Por qué contradecir algo que debemos quitar, desarraigar de nuestro corazón? Eso es algo que debemos quitar de nuestra mente. El estar constantemente contradiciendo la palabra de Dios para que cuadre a lo que yo deseo, quiero, anhelo o me gusta o necesito. Es al revés. Alineemos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón a lo que Dios ha determinado. Bien, entonces, otra cita por ahí, Jeremías 25:11, que bueno, es donde Dios habló estos 70 años. Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero te quiero leer una cita que se me hace importante, escrita en el libro de Daniel, alguien pues que fue llevado, transportado para allá y estuvo en Babilonia, y después le tocó cuando cayó Babilonia, y Dios habló esta palabra en el capítulo 9 de Daniel. Y la base sería el 9:2, en donde dice ahí de nueva cuenta al final, habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él leyó esto porque Daniel leía la palabra de Dios. Entonces, pero yo aquí quiero extraer como un paréntesis de lo que debemos hacer durante el tiempo de cautividad. Ya lo he mencionado de alguna forma, pero este capítulo 9 nos ayuda mucho. Y lo primero que vemos es que debe permanecer la relación con Dios. Daniel buscaba a Dios. Debemos permanecer escudriñando la palabra, porque Daniel leyó de estos 70 años en el profeta Jeremías. Él leía la palabra de Dios. Y sobre todo debemos permanecer orando, buscando a Dios en oración durante el tiempo de cautividad. Y te quiero leer, la voy a leer porque no estamos estudiando Daniel 9 del 1 al 19. Y te podría decir así este paréntesis: ¿cómo orar durante el tiempo de cautividad?
¿Te sientes en un tiempo de cautividad? ¿Estás en un tiempo de prueba? ¿Estás en un tiempo de castigo delante de Dios? Ora, pero a veces decimos, ¿cómo oro? ¿Qué oro? Dios, hace poco alguien me decía eso, es que ya no sé ni cómo pedirle a Dios, ya no sé qué palabras expresar. Ahí es cuando tenemos que decir, Señor, mi carne y mi mente han llegado a un límite, sea ahora por tu Espíritu Santo guiada esta oración, para que ya no piense yo que mis palabras son suficientes, sino permanezca en todo este tiempo orando, en todo tiempo orando. Vamos a ver este ejemplo de oración. Mira cómo oró Daniel cuando entendió que Dios tenía un propósito y que se iban a cumplir esos 70 años. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Ahí subráyale el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Entonces está conectado, ¿verdad? El leer la palabra a la oración. Cuando tú lees la palabra, te humilla, te llena y hace que dobles tu rodilla, levantes tu corazón, tu voz, tus manos a Dios para rogar, porque se da uno cuenta de la condición en la que uno se encuentra. Entonces dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. También entonces el ayuno. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, también la confesión de pecados, diciendo, ahora Señor, y confesar a Dios, claro, eso es alabanza. Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. En lugar de endurecerse, te humillas delante de Dios. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, como Jeremías. Tuya es, Señor, la justicia. Entonces no hay injusticia en lo que Dios hizo, y nuestra la confusión de rostro, como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es decir, no es culpa de Dios, es culpa nuestra por pecar delante de Dios. Dios está siendo justo en el castigo, pero aquí dice, la confusión es nuestra, el pecado es nuestro, Señor. La falla es nuestra, la ofensa es nuestra. Lo está reconociendo Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Conocía quién era Dios y sabía que si buscaba a Dios, Dios tendría misericordia. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Cómo pudo Daniel saber esto? Porque conocía la ley de Moisés, porque escudriñaba, porque leía. Cuando tú escudriñas, tu oración se vuelve eficaz y verdadera. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Reconoce que no habían buscado a Dios. A veces queremos, Dios, ya te busqué un ratito ya, ¿no? ¿Cómo que 70 años? Pero Daniel dice, pues al parecer en estos 70 años no hemos implorado el favor de Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahí está el propósito de un tiempo de castigo, de un tiempo de cautividad. Convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad de Dios. Siempre hay un propósito, o siempre es ese el propósito. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. ¿Te acuerdas que era obra de Dios? Porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, está haciendo un símil como el que yo hice hace rato. Pues ahora estamos en otra tierra poderosa llamada Babilonia, ahora dominada por los medos. Señor, obra y extiende tu mano poderosa como hiciste en Egipto. Y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, intercediendo. Pues él ni siquiera estaba allá, diría pues que se los coma un león, pero no, él intercedía entonces, entendiendo que era parte de un mismo pueblo.
tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Qué manera de orar. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Le está rogando, no le está mandando. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en nuestras muchas misericordias. Entiende que Dios lo va a hacer no por merecimiento, sino por amor de su nombre y porque es un Dios misericordioso, clemente y perdonador. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es larga la lectura, pero qué manera de orar. Ahí tenemos ejemplo de qué hacer durante el tiempo de cautividad. Bien, ahora, este cumplimiento de los 70 años en Babilonia era un tiempo con un propósito de Dios de limpieza y de reposo de la tierra, de limpieza de su pueblo, por supuesto, y Dios quería que aún entraran en un reposo al obedecerle. Y en el caso de Jerusalén, yo lo veo así, fue tanto el pecado, fue tanto el mal, contaminaron de tal forma la tierra que Dios dijo, 70 años voy a estar limpiando esta tierra para volverla a dejar limpiecita, preparada, fértil para que ahí prospere todo lo que yo envié, porque pecaron por tantos siglos que esta tierra está inútil y totalmente contaminada, corrupta. Y es un tiempo de limpieza de su pueblo y de Jerusalén. Dios hizo reposar esa tierra. La usaron para lo que no, pues se las quito, la limpio, la lavo, le traigo reposo y entonces después los hago volver. Segundo de Reyes 21:13 y segundo de Crónicas 36:21. Una de estas ya la leímos, la de Crónicas, pero vamos a ver primero, segundo libro de los Reyes 21:13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, es decir, el castigo que vendría, y limpiaré a Jerusalén. Ahí está el propósito también de estos 70 años. Como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y leemos la otra cita de nuevo, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 21, que dice lo siguiente, 36:21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y esto es ahora lo que vemos con importancia, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces había propósito en el pueblo y aún sobre la tierra Dios cumple propósitos, en este caso Jerusalén. Lo segundo, regresamos a Jeremías 29 del 10 al 14, ubica lo que leímos ahí, voltea a ver rápido con tus ojitos lo que vimos, porque ahorita apenas hablamos del primer renglón. Ahora dice Dios, cumplido este tiempo, voy a traer varias cosas. Una visitación, es decir, yo voy a estar ahí, yo voy a visitarlos, yo voy a venir una vez más y voy a traer una visitación. Ese es algo que Dios va a hacer. Él va a visitar a su pueblo, cumplido el tiempo. Y a veces queremos, Dios visítanos, Dios visítanos. Hoy se usa mucho ese término, o de otra forma, Dios avívanos, Dios avívanos, Dios aviva, trae un avivamiento, Dios visítanos para un avivamiento. Pero dice Dios, primero te tengo que limpiar, primero tengo que lavar, primero tengo que purificar, primero tengo que perfeccionar. Dios le reveló eso a Pedro. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Y a veces queremos el avivamiento o la visitación de Dios así cochinos como estamos. Y dice Dios, no, sí te voy a visitar, pero primero tengo que limpiar, porque yo soy un Dios santo. Entonces dice Dios, cumplido el tiempo de la cautividad, voy a hacer una visitación. Lo segundo que les dice, voy a hacer un despertar. Una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque a veces Dios dice, yo visito, pero tú estás dormido, estás como muerto. Levántate de los muertos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque a veces decimos, Dios, avivamiento, y cuando Dios quiere visitar al pueblo dormido, dice Dios, ¿para qué te visito? Entonces Dios dice que también va a traer un despertar. Despiértanos, Espíritu Santo, despierta a tu pueblo para que entendamos el tiempo de la visitación de Dios y no seamos como Jerusalén en tiempos de Jesucristo, que no entendió quién estaba allí predicándole y lo rechazaron y lo tomaron por loco y lo quisieron matar.
y lo mataron finalmente. Ay, Jerusalén, el Señor hizo un lamento sobre ellos. Ojalá hubieras conocido lo que era para tu paz, ojalá hubieras conocido el tiempo de tu visitación, que haya entonces también un despertar y Dios quiere hacer esa obra, pero a veces primero tiene que venir el tiempo de cautividad, el tiempo de castigo. Haz un despertar, Señor. Tercera cosa, cumplido el tiempo, la buena palabra de Dios sobre nosotros. Amén. Que cese la palabra mentirosa, la palabra engañosa, y venga, Señor, en esa visitación tuya y en ese despertar en nosotros por tu Espíritu Santo, la buena palabra de Dios sobre nosotros. Ya basta de predicaciones llenas de tonterías, chistes, show y malabarismos. Es un desperdicio de tiempo. Es un desperdicio de los recursos que Dios nos ha dado. El pueblo estamos para predicar la palabra de Dios, para hablar de Él, para testificar de la obra de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, de los testimonios de Dios. Aprovechemos el tiempo, iglesia de Jesucristo, y que sea la buena palabra de Dios sobre nosotros, que todo lo que se hable en los púlpitos, en las enseñanzas, que todo lo que se cante en los tiempos de alabanza, edifique a la iglesia, exhorte, consuele y glorifique al Señor. La buena palabra de Dios sea sobre nosotros, que no sea como en tiempos de Samuel, que dice que la palabra escaseaba en esos tiempos. Visítanos, despiértanos y que abunde la buena palabra, Señor. Y dice Dios finalmente, la cuarta cosa, cumplir el tiempo, los voy a hacer volver al lugar que yo quiero. Los voy a hacer estar en donde yo quiero que estén, no en donde ustedes quieren. No es lo que ustedes han planeado o diseñado, no es lo que ustedes imaginan de sí mismos como pueblo de Dios o como siervos, o lo que es para ustedes el monte o el templo. No, van a volver al lugar donde yo los voy a poner y donde yo fue mi voluntad que ustedes estuvieran, pero para que hagan lo que yo quiero, para que prediquen y hablen lo que yo mando, para que hagan las obras que yo les mando. Oh Señor, que así seamos, que estemos haciendo lo que tú mandas, en el lugar tú mandas, en el tiempo que tú mandas. Y ya no lo que nosotros querramos. Pero para que esto suceda, muchas veces Dios primero tiene entonces que traer ese tiempo de cautividad. Y debemos entender ese propósito entonces y glorificar a Dios y agradecerle. Gracias, Señor, porque este tiempo de lucha, de prueba, de cautividad, de adversidad, Señor, que trajiste a mi vida o que has traído a la iglesia, Centro Cristiano Arrebatamiento, deberíamos reflexionar en esto. El tiempo que has traído a la iglesia no es en vano, no es para abandonarte, no es para dejar de sujetarnos a las autoridades que tú has puesto, no es, Señor, para hacer nuestra regalada gana, como en tiempos de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. No es para eso, Señor, es para entender tus propósitos y entonces que se cumpla todo esto que tú traerás. Muy bien, continuamos. En esta misma lectura del 10 al 14, Dios dice, yo sé. Él se presenta a sí mismo como un Dios que conoce todas las cosas y así es. ¿Por qué queremos decirle a Dios qué pensar? Él dice, yo sé los pensamientos acerca de vosotros. Él sabe qué piensa acerca de nosotros. No tenemos nosotros que decirle a Dios qué pensar. Dios, deberías pensar esto de nosotros. Así somos, a veces aun cuando oramos, deberías hacer esto, deberías hablarnos esto, deberías hacer así. Oye, Él es Dios, nosotros gusano, polvo, tierra, nada, vanos delante de Él. Somos hombres y Él es Dios. Es al revés. Yo sé, dice Dios, los pensamientos acerca de vosotros. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Grábate esto para que ya se nos quite de la cabeza y del corazón eso de estar diciendo Dios nos quiere hacer mal, Dios ya no está, Dios nos dejó, Dios nos odia, Dios nos quitó, Dios no, y aunque Dios hubiera quitado, como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros? Grábatelo, los pensamientos de Dios para contigo, si es que eres hijo y pueblo de Dios, son de paz y no de mal. Si eres un carnal impío que vives en el mundo injusto y que no has en verdad recibido y creído al Señor, no te has convertido, entonces sí, los pensamientos de Dios son diferentes. Pero para nosotros, porque dice acerca de vosotros, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, porque Dios quiere cumplir ese propósito de traernos paz, de hacernos bien, de bendecirnos y nunca de hacernos mal. Y dice, para darnos el fin que esperamos. De nueva cuenta, en su tiempo, conforme a su voluntad y cumplido el propósito de Dios. Ese debería también ser nuestro anhelo y nuestro gozo, el ver eso cumplido, en lugar de estar pensando mal de Dios.
El pensamiento que está torcido es el nuestro, no el de Él. Él tiene claros sus pensamientos para con nosotros. Aclaremos nuestro pensamiento para con Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios no necesita aclarar sus pensamientos. Nosotros necesitamos aclarar nuestros pensamientos y que nuestro pensamiento sea Él siempre. Y Él nos va a guardar en completa paz, aunque alrededor nuestro haya guerra. Bueno, en estos mismos versículos viene el resultado de la obra de Dios. Pero quiero aclarar aquí una cosa. Para que este resultado venga, aquí está expresado lo que Dios desea, pero para que este resultado venga, se requiere de un pueblo obediente. Se requiere de un pueblo obediente. Porque a veces decimos, es que ahí decía en la Biblia que Dios iba a bendecir, y dice Dios, pero tú no obedeciste. Ay Dios, abre los cielos, derrama tu bendición hasta que sobreabunde. Deja de robarme en tus diezmos y ofrendas. Te estás maldiciendo tú solo. Quieres la bendición, pero no quieres la obediencia. Imposible. Aquí está el resultado de la obra de Dios. Lo que Dios hace cuando hay un pueblo obediente. Se requiere de un pueblo obediente para que se cumpla este resultado. 1. ¿Cuál es el resultado de esta obra que Dios hará? ¿Cuál es la obra? La repito, la visitación, el despertar, la buena palabra sobre nosotros y hacernos volver a Él y hacernos volver al lugar donde Dios nos quiere. ¿Cuál es el resultado si un pueblo recibe esto de Dios obedeciendo lo que Él manda? 1. Un pueblo que le invoca. No invoca a nadie más, sino al Dios único y verdadero. Un pueblo que quiere estar cercano a Él como Dios está cercano. Un Dios que quiere estar en comunión con el Señor y por eso le invoca. Ven, Señor, llena, Señor, habla, Señor, aquí estoy, Señor. Jehová es un Dios cercano a los que le invocan de veras. Somos un pueblo que le invoca. Seremos un pueblo que le invoca. Segundo, un pueblo que viene a Él. El tiempo de cautividad nos debe enseñar, como te dije, a no alejarnos de Dios, sino a venir a Él. Señor, es un tiempo bueno, vengo a ti. Señor, es un tiempo malo, vengo a ti. Señor, hay adversidad, vengo a ti. Señor, hay abundancia, vengo a ti. Siempre vengo a ti. Necesito consejo, vengo a ti. Necesito sanidad, vengo a ti. Hoy no tengo una necesidad física o material. Tengo gratitud, vengo a ti para entregártelo, Señor. Siempre vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Ese es un resultado también del que entiende el propósito de Dios en el tiempo de cautividad. Un pueblo que ora a Él. Si durante el tiempo de cautividad ejerciste una oración verdadera delante de Dios, sin duda alguna, cuando pase este tiempo, también lo vas a seguir haciendo o aún mayormente lo vas a hacer o con mayor intensidad en el sentido de que vas a añadir acciones de gracias a Dios porque ha pasado ya ese tiempo. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste, gracias por lo que pasé, gracias porque hasta aquí me trajiste, Ebenezer, tú eres mi piedra de ayuda. Y ahora no voy a dejar de orar. Pero esto es importante que lo tengamos claro, porque algunos, cuando está la adversidad, oran, buscan, dicen, pues hasta muy bíblicos, ¿no? Santiago dice, está alguno afligido, haga oración. Pero cuando se acaba el asunto, dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de venir a Él. Y eso no es lo que Dios quiere. El resultado del que verdaderamente entendió y buscó sinceramente y oró sinceramente delante de Dios es que va a permanecer invocándole, viniendo y orando a Dios. Ahora, otro resultado es que entonces alguien así, en esa condición y con ese corazón, es un pueblo oído por Dios. Ay Dios, yo quiero ser oído por ti, invócame, ven a mí y ora. Clama a mí, yo te responderé. Es un pueblo que es oído por Dios. Es un pueblo que busca a Dios, ya lo habíamos establecido esto, pero que halla a Dios. Es decir, Dios está también anhelando un encuentro con un pueblo así. Sus ojos están mirando la tierra y están buscando a los que son así. Ahora entonces es ambas partes. Dios está buscando ese encuentro y yo estoy buscando ese encuentro con Dios. Lo vas a hallar. Y finalmente, una más. Un pueblo que busca a Dios dice con todo su corazón. Dios lo que quería que aprendieran también en este tiempo y quiere que aprendamos en esta clase de hoy y cuando vivamos un tiempo así, es que dejemos de ser tibios
y que entreguemos a Dios con pasión toda nuestra vida. ¿Amas a Dios? Ámalo como Él quiere que lo ames, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que eres. Y no digas que amas a Dios a medias, porque en verdad entonces eso no es amar a Dios. Ama a Dios. Un pueblo que experimenta esto y entiende el propósito de parte de Dios es un pueblo que busca a Dios con todo su corazón. Este sería el cumplimiento del propósito de Dios, es decir, esto es lo esperado por Dios y lo que nosotros deberíamos también anhelar y esperar que sea cumplido en nosotros, porque es una obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué no se cumple? Porque se requiere de un pueblo obediente a lo que Dios manda. Bueno, entonces seamos obedientes para que se cumpla. Amén. Bien, también en estos versículos trae un resultado, digamos global, un resultado que engloba, que envuelve todo esto de lo que estamos hablando. Comunión, comunión, porque dice, seré hallado por vosotros en la cautividad y después de la cautividad como resultado. Y Dios hará volver vuestra cautividad y nos reunirá de toda nación o lugar donde nos arrojó. Entonces miramos un segundo resultado. El primero es permanecer, volver y permanecer en la comunión con Dios. Y lo segundo es entonces que cumplido el propósito de Dios en el tiempo y conforme a su voluntad, somos libertados de la cautividad. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, recuerda lo que leímos en el Salmo 126, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Se va a terminar ese tiempo. Debes entender también que Dios sabe en su perfecta voluntad hasta cuándo llevar esto. En este caso lo reveló 70 años. Dios hará volver, se va a acabar la cautividad, nos hará volver de la cautividad y nos reunirá para estar con Él. No nada más nos reunirá porque sí, nos reunirá para estar con Él. Yo anhelo un día en que pueda volver a estar reunido contigo, hermano, contigo, hermana, pero perdóname y te lo digo con todo respeto, no es para reunirme contigo, como lo podría hacer en una comida, en una fiesta, en un cumpleaños, no sé, no. Yo quiero reunirme y anhelo el día en que pueda reunirme contigo, hermano, y contigo, hermana, para estar con el Señor juntos, para alabar al Señor juntos, para buscar a Dios juntos, para entregarle nuestro corazón en lo individual y como iglesia al Señor, para que seamos juntos templo de Dios y Dios manifieste su gloria y su presencia llene esa casa. Yo anhelo reunirme contigo, pero anhelo reunirme para los propósitos de Dios. No porque no te ame, sino porque amo a Dios y espero que tú también lo ames, entonces estamos en comunión. De la manera en que lo estoy expresando, amén. Y tercero dice, viene una restauración, porque los hará volver al lugar de donde se los llevó. Y recordamos el final del Salmo 126, irá con alegría plantando la semilla, llorando, el que lloraba, va a ir con alegría ahora plantando la semilla y va a volver y va a recoger las gavillas. Entonces Dios también trae restauración, comunión, libertad o liberación de la cautividad y restauración. Ese es el resultado final o que engloba todo esto para gloria de Dios y para bendición de un pueblo que entienda esto. Bien. Vamos ahora a Jeremías 29:15, solo leemos el 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. ¡Ay! De veras, babilonios que están los del pueblo de Dios, o sea, porque están en la baba. Jeremías 29:15, esta es la respuesta del pueblo. Dios ya la conoce, en esencia le van a decir, oiremos los profetas de Babilonia. ¿Qué les está diciendo Dios? Ahí les va la palabra verdadera, ahí les va las razones por las que lo voy a hacer, ahí les va el resultado que voy a traer, cómo los amo, cómo tengo pensamientos de paz, no de mal, cómo los quiero restaurar, cómo quiero estar en comunión con ustedes. Y les dije que no oigan a esos profetas, pero ya me sé su respuesta. En esencia, sí, Dios, gracias, queremos todo eso, pero vamos a oír a los profetas de Babilonia. Ay, pueblo de Dios, ¿por qué tanta dureza? Y Dios la conoce. Ten misericordia, como rogó Daniel, Señor, perdónanos, porque no te invocamos y porque no nos convertimos de nuestros malos caminos. Ayúdanos por tu Espíritu Santo y por tu palabra
a volver, Señor, y a convertirnos a ti. Bien, Jeremías 29 del 16 al 20 leemos. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Dije hasta el 20. Oíd pues palabra de Jehová vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Bien, entonces aquí Dios en esta carta incluye algo para que fuera leído por los que estaban transportados en Babilonia, por los que estaban cautivos en Babilonia. Los que estaban allá quizás se preguntaban, ¿qué pasa con los que se quedaron? Quizá pudieran pensar, ¿fue esto injusto? Porque yo estoy acá y ellos están allá. Porque a mí me tocó ser transportado y a ellos no les tocó. ¿Está Dios siendo justo? Y entonces Dios les revela a través de esta carta un comparativo entre los que están en la cautividad y los que se quedaron. Y lo que Dios les da a entender es que el juicio era a todo el pueblo. ¿Por quedarse se librarían? No. Le está diciendo a los transportados, no pienses que porque se quedaron se han librado de esto. No, no se han librado de esto. Entonces aprendemos algo bien importante. No busques tu propia opinión. Voy a repetir esta idea. No busques tu propia opinión, tu propio pensar para salvarte de algo determinado por Dios. Dios les dijo, déjense llevar transportados. Y a todos los que están allá, como les estoy diciendo en esta carta, yo los voy a guardar, a edificar, a prosperar, a multiplicar. Pero muchos dijeron, no, nos quedamos y peleamos y nos resistimos. Se estaban en realidad resistiendo a Nabucodonosor, a Babilonia. En realidad se estaban resistiendo a Dios, porque Dios ya había determinado esto. Entonces, no busques tu propia opinión para salvarte, es decir, tu manera de salvarte. Soy muy inteligente, soy muy astuto, tengo muchos recursos y ya verás, yo voy a ver cómo me libro de esta. Ya verás cómo le hago y le doy la vuelta a lo que Dios está haciendo. Si algo está determinado por Dios, sujétate a lo determinado por Dios. Es más, esa es tu única salvación. Sujetarte a lo que está determinado por Dios es tu salvación. Vamos a continuar para que siga yo ampliando esta idea y la sigas comprendiendo. Lo segundo que nos dice aquí es que el rey Sedequías, porque está ahí hablando del que se sienta en el trono de David, es el rey Sedequías, y el pueblo de la ciudad, hablándole a todo Jerusalén, esto le está diciendo en la carta a los transportados, dice, sus hermanos que no salieron en cautiverio. Entonces Dios, como te dije, les está hablando, el juicio es para todo el pueblo. ¿Sedequías se libró? No, hermanos cautivos, no se libró. ¿El pueblo de Jerusalén o Jerusalén misma como ciudad se libró? No, cautivos, no se libró, porque Dios no es injusto. Y esto era un castigo sobre todo el pueblo. Estuvieran allá o estuvieran acá, iba a venir ese castigo. Pero ahorita veremos, adelantito o ahorita en los siguientes comentarios, que el castigo, y lo acabamos de leer, es o fue peor para los que se quedaron que para los que se fueron. Los que se fueron sufrieron, por supuesto. Pero aquí aprendemos algo importante. Es mejor recibir pronto la corrección que recibirla luego. Es mejor recibir pronto la amonestación, la exhortación, la corrección y aún el castigo de Dios. Es mejor recibirlo pronto que luego. Yo de niño era un niño como muy sensible y muy fácilmente lloraba. Y alguna vez que como todo niño hice alguna travesura ahí en mi cuadra, cuando regresé a mi casa entendí que iba yo a ser por lo menos regañado, ¿verdad? O castigado quizá. Y antes de que mi mamá me pudiera terminar de regañar, yo ya estaba llorando. Y ya estaba llore. Y mi mamá me dice, yo ya ni te pude regañar, o sea, ni te pude decir nada porque entendiste muy rápido
y entonces, pues casi que te autocastigaste, ¿no? Y te afligiste mucho porque decías, pues me viene un castigo por esta travesura que hice, ¿verdad? En contraparte, hay niños que la hacen y se las dicen y ¿entendiste? No, y ¿entendiste? No, y a lo mejor hasta les dan por ahí una nalgada y ¿entendiste? Pues no, me pegaste, pues más duro me pongo y más duro me pongo, ¿verdad? ¿Quién sufrió más? El que entendió rápido, pues a lo mejor yo sentí vergüenza, sufrí, lloré, pero rápidamente pasó ese momento difícil como niño. Pero al otro que no entendió, y no estoy hablando de mi hermano, estoy hablando en general, que alguno pensará, pues ¿quién es el otro, no? Aunque sí conocí muchos en la iglesia del grupo que éramos de adolescentes que así se comportaban, los regañaban y no les importaba y le seguían y le seguían. Entonces, esos sufrían más porque decían, pues ya me castigaron una semana, ahora dos, ahora ya me quitaron algún juguete, ahora ya me pegaron, ahora ya... Oye, si hubieras entendido a la primera, pues de todos modos, los dos hicimos el mismo mal, pero pues, yo entendí más rápido y más rápido me perdonaron, más rápido me consolaron. Tú te tardaste en entender, pues te ganaste muchos azotes para que finalmente entendieras si es que entendiste. Entonces, todo esto lo pongo como ejemplo nada más para decirte, es mejor recibir pronto la corrección que luego. Y esto es lo que le estaba pasando a los que se habían quedado en Jerusalén. Sería peor para ellos. Los que se habían ido transportados, pues habían sido a lo mejor llevados desnudos, en cadenas, avergonzados, y allá se sentían pues oprimidos en un sentido, cautivos, ¿verdad? Pero Dios les estaba diciendo en esta carta, confíen en mí, yo los voy a tener allá en paz. Pero a los que se quedaban, ahora les está diciendo Dios, va a ser peor para ellos. Espada, hambre, pestilencia. Y los describe Dios de esta manera, los voy a poner como higos malos. Los voy a poner como higos malos. Si has seguido las clases, pues creo que tienes idea de lo que significa esto. Esta palabra que está aquí escrita en la carta, los pondré como higos malos, es el cumplimiento de la señal que estudiamos en Jeremías capítulo 24 versículos 5 al 10. Te lo voy a leer, 24 del 5 al 10. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Fíjate qué importante esto. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Esos son los higos buenos. Eso es lo que pasa con los que recibieron prontamente la corrección de parte de Dios en lugar de resistirse. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. La obra que vimos descrita hace un momento, ¿verdad? Ese cambio de corazón, ese pueblo que busca, que ora, que se vuelve a Dios de todo corazón. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Pero esos son los que entendieron pronto, los higos buenos. Ahora vamos a ver los higos malos. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Ya Dios sabiendo lo que sucedería después, los que huirán a Egipto. Y estaban puestos dentro de este mismo ejemplo de los higos malos. En su momento estudiaremos cuando lleguemos a los capítulos 44 por ahí de Jeremías, este asunto de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Pues está mucho peor, ¿verdad? Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia. ¿Qué le pasó a los que se quedaron? Espada, se murieron, hambre, se murieron y pestilencia. Se murieron o vivieron en hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres, porque estaba determinado por Dios que se fueran de esa tierra, porque Dios la iba a limpiar, a lavar como plato que se friega y se voltea, y a traer reposo a esa tierra 70 años. Por eso no los quería ir. Pero dice Dios, ¿se quedan? Pues se quedan con espada, hambre y pestilencia. Mejor ser higo bueno que recibe pronto la corrección. ¿Hubo un castigo para los que se fueron? Sí. ¿Hubo un tiempo difícil para los que fueron? Sí. ¿Estaban en cautividad? Sí. Pero Dios les hizo bien o quería hacerles bien. Mejor eso, recibirlo pronto, que luego y ser como higos malos, que serán duramente o más duramente castigados. Bien, entonces en el versículo 19 nos describe
ahí habíamos leído el 29:19, nos describe cómo son los higos malos, es decir, cómo se comportan, porque ya nos dijo lo que va a hacer con los higos malos. Pero ahora leemos ahí en el 19, ya lo leímos. Si tú quieres decir, Señor, soy higo bueno, soy higo malo, pues aquí está cómo se comporta el higo malo. El higo bueno, pues ya lo vimos allá en la cita anterior. El higo malo, dice el versículo 19, 1, no oyeron sus palabras. O sea, no están atentos, no les importa, no escuchan, no buscan a Dios, no oyen lo que Dios está hablando, ni se enteran. Pues es que no supe que Dios habló. No sé qué Dios está hablando a su iglesia. Tiene meses o años que no voy a una congregación, tiene meses o años que pues digo que soy de arrebatamiento y que mi pastor es Ernesto, pero no oigo las clases, no oigo las grabaciones, nada, no estoy enterado de nada, pues no oíste nada, no leo, pues tampoco oíste lo que Dios habla, no oyeron las palabras de Dios, dice Jehová. Segunda cosa, no oyeron a sus siervos los profetas que fueron enviados por Dios desde temprano y sin cesar. Entonces dice Dios, no digas, ay Señor, es que justo ese domingo falté. Dice Dios, sí, pero yo hablo todo en todo tiempo, no nomás justo ese domingo. Entonces dice que los higos malos no oyen a Dios y constantemente hacen esto, no oyen a los siervos enviados por Dios. Que Dios habla desde temprano, pues no oí porque no llegué temprano. ¿Cuántos que no llegan temprano? Y sin cesar. Y al revés se enojan. Ya Dios, ¿no? Ya deja, ya. O sea, ya hablaste mucho, no, otra vez, ya nos volvieron a exhortar, ya nos volvieron a exhortar, ya nos volvieron a exhortar. Pues sí, eso es hablar sin cesar. Y si Dios habla sin cesar es porque tenemos algo que cambiar. Si no, pues no hablaría sin cesar. Y tercera cosa, dice, no escucharon, y tú dirás, pues es lo mismo que arriba, que no oyeron. No, porque ahí dice, no han escuchado, es decir, les sigo hablando y siguen sin escuchar. Primero era el pasado, ¿verdad? No oyeron, no escucharon, desde temprano sin cesar. Pero ¿qué creen? Como los amo y tengo pensamientos de paz y de bien para con ustedes, les sigo hablando y les sigo hablando y les sigo hablando, pero no han escuchado. O sea, permanecen en esa condición. El que es así es higo malo. Es decir, los higos malos pues también son higos sordos y son higos insensatos, son higos tontos porque no hacen lo que es bueno para ellos, ¿verdad? Y ya vimos lo que le pasará a los higos malos. Ahora, el versículo 20 lo leí también para que quede claro que esto fue dicho a los transportados. ¿Solamente para que se sintieran mejor consigo mismos? No. O solamente para que dijeran, lero, ya le tocó a los de Jerusalén. No, porque no te debes gozar en el mal de tu prójimo. ¿Por qué entonces fue dicho a los transportados? Para que ellos aprendieran a temer a Dios y mejor obedecer. Híjole, mira, estos que se resistieron y que no obedecieron a la primera llamada de castigo, les va a ir peor que a nosotros. Pero aprendes de ese ejemplo y dices, caray, entonces mejor obedezco. No vaya a ser que caigo en el mismo error que ellos y sea yo duramente castigado. Y venga espada, y venga hambre, y venga pestilencia. ¿Saben qué, hermanos y hermanas que estamos en Babilonia? Mejor temamos a Dios y mejor obedezcamos. Por esto fue dicho a los transportados. Bien, vamos a la lectura de Jeremías 29, del 21 al 23. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Ahora entonces viene una sección de este comunicado, de esta carta, de este mensaje de parte de Dios, en donde habla Dios, porque Él es un Dios justo, que hay juicios grupales, juicios nacionales, pero también Él hace juicios de manera particular o individual, en este caso contra siervos falsos. Y en el versículo 23 dice un principio que nos debe llevar a temer a Dios también a nosotros, y dice Dios, y es la segunda vez que lo dice, yo sé y testifico. A Dios no lo vamos a engañar, a Dios no le podemos hacer como si Él fuera mentiroso y nosotros veraces.
Él no miente, nosotros somos los que mentimos, nosotros somos los que engañamos y no podemos escondernos de Dios cuando hacemos lo malo delante de Él. Dios es paciente, Dios es clemente, Dios deja a veces que corran las cosas, pero finalmente dice Dios, ¿qué crees? Yo sé, yo lo sé todo y así como sé mis pensamientos, conozco tus pensamientos, conozco tus obras, conozco tus caminos y ahora testifico. Como Dios puede testificar para bien de nosotros, como testifica de sus siervos a favor de ellos, como testificó de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, testificó Dios de él, dándole poder y autoridad y manifestando Dios todo ello a través de él, diciendo yo estoy con él. Eso es una manera que Dios testifica, Él testifica por nosotros, el Espíritu testifica por nosotros. También dice Dios, también puedo testificar en contra tuya, porque lo conozco todo. Yo sé, para mí esa palabra me hace temblar, es la segunda vez que Dios lo dice y lo volverá a decir, yo sé. Ay, Señor, nada puede ser escondido de Dios. ¿Y qué es lo que Dios sabía y testificaba? Es contra dos siervos falsos mencionados por nombre, uno de nombre Acab y otro de nombre Sedequías. Recuerda que muchos nombres en la Biblia se repiten, este es otro Acab, ahí dice de quién era hijo, Acab hijo de Colaías y otro Sedequías, hijo de Maasías, si pudiera haber sido hermano del sacerdote que vamos a leer más adelante también, pero bueno, personajes diferentes, es decir, no está hablando del rey Acab, ese se murió hace muchos siglos, no está hablando del rey Sedequías, nada más lo aclaro para que no confundan y al rato digan que eran los mismos tiempos o algo, no, hay que tener claros los tiempos históricos en los que está escrito la Biblia. Y de este Sedequías, que sí está en estos tiempos, no es el rey, porque Sedequías era hijo de Josías, y aquí dice que es hijo de un tal Maasías. Bueno, entonces habla Dios contra estos, que eran siervos o que eran profetas, porque pues, profetizaban, como dice aquí, pero profetizaban falsamente en el nombre del Señor. Ejemplos similares a los profetas como vimos, Hananías. Pero Hananías, que vimos la vez pasada, estaba haciendo esta falsa profecía en el nombre del Señor en Jerusalén. Y Dios lo que está diciendo es, estos están profetizando falsamente como Dios les había advertido también allá entre ustedes. Y veremos un ejemplo más, ahorita un poquito más adelante. Profetizan falsamente en el nombre del Señor. Y si tú te brincas un poquito ahí en el versículo 23, además añadían, porque dice, no solo profetizan falsamente, sino que hacen maldad en Israel o en medio del pueblo, cometen adulterio con las mujeres de sus prójimos y, lo confirma el Señor, falsamente hablaron en mi nombre, palabra que yo no les mandé. La vez pasada veíamos marcas o señales de falsos profetas y una de estas era también las falsas señales. Pero también leímos la vez pasada que por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces está de la mano una cosa con otra. Y hoy tú puedes ver hasta en plataformas de streaming, como se llama ahora, no quiero decir ahí el nombre comercial de esta plataforma donde hay series y películas, casos como el de Waco, Texas, de David Koresh, o casos de muchos líderes coreanos, ¿verdad? O aquí en México, muy conocido el caso, persona que está siendo juzgada en Estados Unidos, líder de una iglesia de millones de personas que tiene su sede ahí en Guadalajara, y que finalmente esos falsos profetas, además de las falsas señales, tienen otra marca, que cometen deliberadamente, esa es la palabra que estaba buscando, deliberadamente cometen pecados y a veces de forma descarada. A veces, como el caso de este señor de Guadalajara, pues de pronto les descubren todas sus cochinadas, o a estos pastores coreanos les descubren de pronto todas sus cochinadas, todas sus mentiras, pero allá hay una cosa, por sus frutos los conoceréis, porque estos no solamente había mentira en su boca, la mentira venía desde su corazón, había maldad en su corazón, y por eso entonces también no solo sus palabras, sino sus hechos eran malos delante de Dios. Hicieron maldad en Israel, cometen adulterio con mujeres. Esto es muy usual aún en los ejemplos que yo te puse ahorita, y hablan evidentemente falsamente la palabra que Dios no les mandó. Estemos atentos también entonces al testimonio, porque a veces pasa a veces en las iglesias también que, hermano, mi Dios me habla mucho y todo,
y yo recibo casi todas las noches sueños, revelaciones, visiones de todo tipo, pero no me sujeto a mi marido, o soy una adúltera, o sea mujer, o sea hombre, soy un adúltero, ando en desórdenes, ando en corrupción, ando haciendo cosas del mundo, pero viera cómo Dios me habla. Entonces, también tengamos claro esto, porque en los pasajes que leímos, de que por sus frutos los conoceréis, el Señor Jesús nos comenzaba al hablar de eso diciendo que tengamos cuidado, porque en estos postreros tiempos se levantarán muchos falsos profetas, que hablarán mentiras y vanidad de su boca, y entonces que analicemos también, la última cita que leímos de 1 Juan también decía que aprendamos a discernir los espíritus, ¿verdad? Si son de Dios o no. Bueno, entonces, pues ahí hay una marca, usualmente está muy combinado ese asunto, que es un falso profeta, y después con el paso del tiempo sale también el asunto de que andaba en adulterio, en fornicación, en corrupción, en muchas cosas de ese tipo, o robando, o enriqueciéndose injustamente, no sé. Hay muchos ejemplos que yo estoy seguro tú conoces. No quiero mencionar alguno por nombre, porque sí hay muchos. Bueno, entonces, ¿cuál es el castigo? En este juicio particular que Dios habla contra Acab y Sedequías, pues viene entonces una sentencia con un veredicto, en este caso en contra de estos dos, que trae un castigo. El castigo, uno, van a ser entregados por Dios, es decir, no fue el hombre, fue Dios el que juzgó esto, a Nabucodonosor, quien los matará. ¿Y sabes cuál va a ser su muerte? Van a ser asados al fuego por el rey de Babilonia. Y además públicamente, porque dice que Dios los va a entregar y los va a matar Nabucodonosor a ojos de los transportados. Esa frase, a ojos de los transportados, es por lo que entendemos que estos dos falsos profetas estaban profetizando allá en Babilonia. ¿Cómo serían muertos, asados al fuego, a ojos de los transportados si no estuvieran en Babilonia, verdad? Entonces, por eso es que te digo, casos como el de Hananías será acá en Jerusalén, casos como estos dos, Acab y Sedequías, que profetizaban falsamente y además andaban haciendo cualquier cantidad de cochinadas y les valía, y pensaban que salían con la suya, pues acabaron como pollo rostizado. Bueno, perdón por esa frase. Asados al fuego, que era al parecer una costumbre en Babilonia, porque recordarás que pues eso le quisieron hacer a los compañeros de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero ellos confiaron en el Dios a quien servían y sabían que Dios los iba a librar del fuego, y así fue. Pues estos no, porque estos no confiaban en Dios, sino al contrario, eran rebeldes y provocaban rebelión contra Jehová. Bueno, y también otra parte de su castigo sería que se diría maldición de ellos, o serían usados para maldecir, sus nombres serían usados. Es decir, al que haga lo malo, ahora el pueblo diría: ah, póngate Jehová como a estos dos, póngate Jehová como a Acab y a Sedequías por andar haciendo lo malo. O sea, aún sus nombres ya muertos, estos cuates iban a ser usados para maldición al que hiciera lo malo. Así les dirían: ah, pues andas en eso, póngate Jehová como a esos dos. De nueva cuenta, lo que Dios buscaba era llevar al pueblo que estaba en este tiempo de cautividad al temor de Dios y a mejor obedecer a Dios, como habíamos visto también con lo de los higos. ¿Seguirá oyendo el pueblo a profetas de Babilonia después de ejemplos como este? Porque acuérdate que la respuesta a Dios la sabía: oiremos los profetas de Babilonia, lo vimos en el 15. Pero después de ejemplos como este, ¿seguirá oyendo el pueblo a profetas de Babilonia? Dios quería que aprendieran a temer a Dios y a mejor obedecer. Y si Dios hablara por alguien, como habló como siervos como Daniel o como Ezequiel, siervos en verdad enviados por Dios, que hablaban en verdad la palabra de Dios, entonces este pueblo discerniría por el temor a Dios que tienen, que estaban oyendo palabra de Dios, pero dejen de estar oyendo a los falsos profetas. Bueno, porque acuérdate, vimos un principio la vez pasada, que sí, el falso profeta, como le pasó a Hananías y estos dos, finalmente muere, es sentenciado a muerte. Pero también los que lo oyen y obedecen a esas palabras mentirosas, finalmente también mueren. Entonces, pues hay que dejar de oír esto, o es lo que Dios estaba enseñando o intentando que entendieran, para que cambiaran ese dicho del 15 de oiremos los profetas de Babilonia. Vamos ahora al 29, del 24 al 28.
Y dice ahí, en Jeremías 29, 24 al 28. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndole en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Ahora viene otro ejemplo de otro juicio particular, de unas cartas falsas escritas por un tal Semaías, enviadas estas cartas en su propio nombre. Pues por lo menos se hacía responsable de sus palabras, pero veremos que fueron enviadas a sacerdotes y fueron enviadas a todo el pueblo de Jerusalén. Al ser enviadas, se entiende entonces que desde Babilonia, este tal Semaías estaba en Babilonia y andaba metido en cuestiones político-religiosas y escribió una carta a su nombre, pues aquí Semaías, que alguna autoridad ha de haber tenido para que le hicieran caso o creyera que le harían caso. Le hablo a todos los profetas y en particular a uno que se llama, perdón, a todos los sacerdotes y en particular a uno que se llama Sofonías y a todo el pueblo. Desde Babilonia les escribo esta carta para darles mandamiento de que hagan lo siguiente al pueblo y a los sacerdotes. ¿Cuál era el mandamiento que este cuate, por su propio nombre y su propia palabra y su propia letra, les estaba diciendo? Que el sacerdote Sofonías, uno de los sacerdotes que estaba ahí, fuera puesto, y aún al escribirle a los sacerdotes, como que les está diciendo que sea respaldado además por los sacerdotes, se ha puesto Sofonías en lugar del sacerdote Joiada. El que está ministrando, el que está como el principal sacerdote es Joiada. Quítenlo y pongan a Sofonías. Porque Joiada no ha hecho lo políticamente correcto, porque Joiada no ha hecho lo que nos conviene. Y Dios, que todo lo conoce, se está adelantando a los tiempos, porque esta carta apenas va a ser enviada a los transportados, o apenas fue enviada, donde les están diciendo lo que Jeremías estaba predicándole a través de esa carta, profetizando a los transportados. Y Dios ya se adelantó porque Él conoce todo y ve todo. Yo sé, dice Dios, que cuando esa carta sea leída, este cuate va a reaccionar, este tal Semaías, y les va a decir, ¡ay! Acá se dice que Jeremías está diciendo que edifiquen, está diciendo que planten, que habiten. Es un traicionero, túmbenlo allá en Jerusalén, quiten a Joiada, pongan a Sofonías y díganle que conspire contra Jeremías. Pero bueno, vámonos en orden de esto. Entonces, él les dice, mi orden es desde acá, desde Babilonia, por lo que oiré, o por lo que ya oí en este momento, pero Dios sabe que este hombre lo oirá y hará esta carta en su nombre. Sofonías se ha puesto respaldado por los sacerdotes en lugar de Joiada para encargarse de la casa de Jehová. Fíjate nomás qué frasecita, para encargarse de la casa de Jehová. Quería que se encargara del holocausto, del sacrificio, de los utensilios. No, puras cochinadas políticas metidas en la casa de Dios. ¿Qué significaba esto de encargarse, entre comillas, de la casa de Jehová? ¿Encargarse de qué? Fíjense nomás cuál era el encargo, según él, de la casa de Jehová. Encárgate de todo hombre loco que profetice. Todos esos que andan profetizando contra Jerusalén, contra el templo, y que andan mandando sus cartitas, están locos. Encárgate de esos locos. Ponlos en el calabozo, échalos en el cepo. En especial hay uno por ahí, Jeremías. No lo has reprendido por sus profecías. Joiada no lo ha reprendido. Tú, Sofonías, no lo has reprendido. Reprendan a ese loco. A los ojos de este tal Semaías, Jeremías era un hombre loco que tenía que ser echado en el calabozo y en el cepo. Es decir, este señor estaba armando toda una conspiración contra Jeremías. Y esto fue hecho en los tiempos y avalado finalmente por Sedequías, por el rey Sedequías, Esta conspiración armada desde Babilonia, ya había habido varias contra Jeremías, ¿no? El propio Anatot, y ya lo habían querido también matar, y los ancianos tuvieron temor y lo salvaron. Esta conspiración venía desde Babilonia contra Jeremías. Cuando hablas la palabra de Dios, te haces enemigos por todos lados, pero Dios estaba para defender y pelear por Jeremías. Y fue avalada por el propio rey Sedequías, que luego hasta
bien hipócrita, iba y le pedía consejo a Jeremías. Ay, danos consejito, ora Jehová por nosotros. Y por acá, avalando las conspiraciones contra él. Vamos a verlo esto, Jeremías 37, te voy a leer algunos versículos ahí. Jeremías 37, 1, 2 y del 13 al 15. 1, 2 y del 13 al 15. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Para que veas que él avaló esto, fue Sedequías. El 3. Y envió el rey Sedequías a Judá. Como te dije, entonces vuelvo a leer ahí, dice, envió a estos para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Muy hipócritamente, ay, ruega por nosotros Jeremías, no, yo te reconozco que eres siervo, etcétera. Pero vamos a leer del 13 al 15. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Ahorita te explico por qué le decían eso. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión. Ah, ¿dónde habías oído eso? En la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Ya sabemos que también después estuvo en el cepo. Ponlo en el calabozo, ponlo en el cepo, encárgate de ese hombre loco que profetiza estas palabras. Ese tal Semaías estaba acusando desde Babilonia que Jeremías les había dicho lo que está en esta carta. 1. Va a venir un cautiverio largo, 70 años. No, ¿cómo? Si dijimos que eran 2, hasta nos pusimos de acuerdo en la convención de sacerdotes y profetas falsos. Éramos como 1000 y nos pusimos de acuerdo. ¿Y eso qué? La palabra que vale es la de uno, la de Dios. Porque luego unos creen que porque hay multitud, ahí está la verdad. La verdad solo está en uno, en Dios. Entonces, largo cautiverio, no 2 añitos, 70. 2, nos dijo que edificáramos casa y las habitáramos. Y 3, nos dijo que plantáramos huertos y comiéramos de ellos. Este Jeremías es un traicionero, está a favor del Babilonia y de los caldeos, se volvió a los caldeos, y por eso este asunto del 37, finalmente, ya lo estudiaremos, tiene más que ver ahí con algunas cosas con Egipto, pero lo acusan y le dicen, tú te volviste a los caldeos, eres un traicionero, órale a la cárcel. Pero en realidad era toda esta conspiración que venía advertida en esta carta de parte de Dios, que este tal Semaías, tecuate, que loco era él, iba a mandar esas cartas. Se lo está diciendo a los transportados de antemano, ¿eh? Qué barbaridad, qué sabiduría y conocimiento de Dios. Por eso lo acusaban de pasarse a los caldeos, por hablar la palabra de Dios. Ahora leemos el 29-29, así solito. Jeremías 29-29. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces, si tú pensaste que Sofonías hizo caso y traicionó a Jeremías, no, Sofonías no lo traicionó. 1, le leyó a Jeremías esta carta, es decir, lo que había enviado este cuate desde Babilonia, se lo leyó a Jeremías. Oye, Jeremías, llegó una carta de Semaías diciendo que, en esencia, me ponga yo de sacerdote principal, te reprenda, te arreste, te eche a la cárcel al cepo porque estás hablando locuras y porque profetizaste esto y esto y esto. Es decir, Jeremías no ignoraba esto y fue Sofonías el que le advirtió. Pero además la comprobación de que Sofonías no traicionó a Jeremías es que él nunca fue el primer sacerdote. Él nunca se puso en esa posición que desde Babilonia políticamente le mandaron a ponerse. Tumba joyada, ponte tú para que hagas lo que el partido de Semaías quiere. Entonces él nunca fue el primer sacerdote. ¿En dónde está eso? Segundo libro de los Reyes 25:18, Segundo de Reyes 25:18 o Jeremías 52:24. Está más cerquita Jeremías. Vamos a leer Jeremías 52:24. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, Seraías, a Sofonías, el segundo sacerdote. Entonces, ¿Sofonías fue el primero? No, fue el segundo sacerdote, no fue el primero. El primero ya en ese tiempo ya era otro, Seraías. Dice, y 3 guardas del atrio. Aquí está hablando ya a los últimos cautivos que se llevaron.
cuando ya fue destruida la ciudad de Jerusalén, ya en el año 11 de Sedequías. Entonces, este sacerdote Sofonías nunca fue el primer sacerdote. Eso solo lo veo para que pues, se compruebe que él no cumplió esa conspiración, sino fueron otros, como ese capitán Irías y el propio rey Sedequías avalándolo, los que conspiraron contra Jeremías y pues al final de cuentas rebelándose contra Dios y contra su palabra. Finalmente, Jeremías 29, 30 al 32. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos. Es decir, todo esto es el contenido de la carta, ¿eh? No creas que, o sea, porque a veces dirás, eso ya pasó, eso fue después. Es Dios revelando todo lo que iba a venir por causa de esa carta, incluido en la propia carta. ¡Wow! Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni veré el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Esta entonces es la respuesta anticipada de parte de Dios. Eso se llama presciencia. Tú sabes que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnipotente, es decir, tiene todo el poder, toda la potencia, es todopoderoso. Pero también Dios es omnisciente y omnisapiente. Todo lo conoce y todo lo sabe. Esta es la presciencia de Dios, no presencia, presciencia, el conocimiento previo de Dios. Y Dios da una respuesta anticipada. Este cuate en un futuro cercano va a enviar esa carta. De una vez díganle lo que le va a pasar. Y da una respuesta anticipada tanto a la conspiración como a la carta. Dios habló de Semaías en esta carta y lo primero que dijo es, yo no lo envié. Segundo, o sea, es otro siervo falso igual que los otros dos que habíamos visto, Acab y Sedequías. Yo no lo envié. Dile a los cautivos que yo no lo envié. Dile a los cautivos que éste los ha hecho confiar en mentira. Ay, cautivos, dejen de andar oyendo a los profetas de Babilonia, porque ya los está llevando a mentira, a error. Jeremías es inocente. Este es el culpable, es al revés. Los hizo confiar en mentira. Y dice Dios, yo, es decir, es algo determinado por Dios y que Dios hará, yo lo castigaré y a su descendencia. No tendrá varón entre el pueblo, es de la forma en que castigó a su descendencia. Sencillamente, si tenía hijos, se iban a morir, o si no tenía hijos, no iba a tener hijos. No tendrá varón entre el pueblo, ni verá el bien que yo haré o que haré yo a mi pueblo. Se va a morir y no va a haber el cumplimiento del propósito por el cual yo traje este tiempo de cautividad a mi pueblo. Y finalmente, igualito que con Hananías la vez pasada en Jerusalén, acá con este en Babilonia, Semaías, contra Jehová habló rebelión. La vez pasada vimos y hemos entendido desde Isaías que rebelión es tomar tu propio camino, darle la espalda a Dios, volverte de Dios y tomar tu propio camino. Este habló rebelión y provocó rebelión en el pueblo. Ahí lo dice, los estaba haciendo confiar en mentira. Es desviar al pueblo de la verdad de Dios. Entonces concluimos viendo los ejemplos de Acab, de Sedequías y de este tal Semaías, y miramos el ejemplo contrario en Jeremías y en el sacerdote Sofonías, que finalmente fue llevado cautivo, no murió. Lo que sucede o los escenarios posibles después de un tiempo de cautividad. Está aquellos que entienden prontamente que es un castigo de parte de Dios, se sujetan y entonces Dios les habla de edificación, de bendición, de bien y finalmente de volver a la comunión y restaurar todas las cosas. Esos son los que habían sido ya transportados. Dios habla un segundo escenario, los que se quedaron en un tiempo que ya está siendo ese tiempo de cautividad, ese tiempo de castigo para el pueblo, pero si tú permaneces, es un segundo escenario, en mentira, en desobediencia, en engaño y oyendo a falsos profetas y estos propios falsos profetas, el resultado es finalmente de este castigo, muerte. Y el tercer escenario son los que como Jeremías o este sacerdote Sofonías se quedaron
pero estaban buscando a Dios, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, entonces finalmente también hay un resultado diferente porque van a vivir una situación adversa, difícil, pero Dios se lo dijo. No hay evidencia directamente a Jeremías, pero sí a su profeta Baruc, que le daba su vida por botín, es decir, no te vas a morir, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado cuando experimentemos un tiempo de cautividad? Dirán, no, yo no quiero experimentar eso, pero va a haber momentos en la vida en que Dios algo tiene que corregir en nosotros y en menor o mayor grado tendrá que venir una amonestación, una disciplina, un castigo de parte de Dios. Lo primero que yo te estoy diciendo es, aprende a aceptar la amonestación, la disciplina y el castigo de Dios, porque todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido o estamos viviendo o lo viviremos. Entonces acepta la corrección, no menosprecies, como dice en Proverbios 3, el castigo de Jehová. No menosprecies la corrección de Jehová, sino recíbela. Pero ya estando en ese escenario, sé pronto en humillarte delante de Dios para que se cumpla el propósito de ese tiempo de castigo, de cautividad. Y los otros dos escenarios que también pueden suceder, puede venir, si hay dureza en nosotros, un castigo más prolongado, más duro, más difícil que si entendiste a la primera. Pero si entiendes, al final de cuentas, aunque fuiste un poco más duro o te tardaste más en entender, también entonces serás salvo de este tiempo, ¿verdad? O saldrás vivo de este tiempo de cautividad. Pero también hay el escenario, y esto temamos a Dios al mencionar esto, de aquellos que viene el tiempo de cautividad y siguen rebeldes y permanecen rebeldes y siguen en mentira y siguen en engaño y le dicen a Dios no y no y no te oigo y soy higo malo y soy feliz de ser higo malo. El resultado es la muerte. No salen de ese tiempo entonces vivos, sino no ven, como fue el caso aquí al final dice, no terminan finalmente por no ver el bien que Jehová hará. Ese es el caso pues del que permanece en necedad y en rebeldía total contra Dios y contra su palabra. Bueno, con esto terminamos Jeremías 29. El tiempo de la clase fue similar a la vez anterior, pero ahora nos echamos 32 versículos, no 17. Bueno, les agradezco mucho su atención, sea esto para edificación, exhortación y consolación del pueblo de Dios, empezando por mí. Gracias a Dios por su palabra, la recibimos con gozo y aprendamos a madurar en todos estos asuntos que son difíciles, pero que debemos aprender a entenderlos y a vivirlos. Que el Señor nos enseñe a contar los días y a traer sabiduría al corazón. Queda de tarea Jeremías 30 y 31. Dudo que podamos estudiarlos los dos, pero como tienen un mensaje ligado o continuado, el 30 con el 31, estúdialos los dos, por favor, y ya veremos la próxima semana hasta dónde llegamos, porque eso sí te aseguro que no los vamos a terminar. Bien, vamos entonces a los textos de aprendizaje. Y tenemos para esta semana 4 citas en lugar de 3. Es decir, usualmente repasamos 2 y aprendemos una nueva. Hoy vamos a repasar 3 porque la de Apocalipsis pues, se aprendió en 2 semanas. Vamos a repasar esas 2, la de Éxodo, y vamos a aprender una nueva que ahorita yo al final te la menciono para no confundirnos. Entonces vamos a empezar por repetir la cita que aprendimos en Apocalipsis 15, 3 y 4, porque correspondería solo el 4, pero vamos a repasar completo. Repite conmigo, todos juntos y con reverencia delante del Señor por lo que está aquí escrito. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 3 y 4. La cita nueva que aprendimos, la primera de nuestro nuevo calendario, es Éxodo 27, parte de los 10 mandamientos. Si tú quieres aprenderte los 10 mandamientos completitos,
Adelante, gloria a Dios, es una bendición. Aprendemos este 27 porque queremos llevar a la iglesia al temor de Dios y como hemos aprendido estas dos clases, no estar tomando el nombre del Señor en vano, que se ha vuelto eso lamentablemente cotidiano en la iglesia. Hablar en nombre del Señor o decir que hacemos las cosas en el nombre del Señor y deshonramos al Señor en ello. Bueno, entonces repetimos todos juntos. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Bien, ya tengo yo por aquí la nueva cita. Vela buscando, por favor. Primer libro de Samuel 12:24. Esa es nuestra nueva cita de aprendizaje que corresponderá para el domingo 9 de abril. Primero de Samuel 12:24. Lo leo. Dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Primero de Samuel 12:24. Amén. Qué gran consejo nos da esta cita. Consideremos las grandes cosas que ha hecho Dios, temamos y sirvámosle con todo nuestro corazón. Y eso nos servirá entonces también de despedida el día de hoy. Sea el Señor contigo, su gracia, su amor, la misericordia de Dios sobre todos nosotros, y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, sirviéndole de todo corazón, sabiendo que lo hacemos para Cristo el Señor, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en su nombre y honrémoslo en ello. Te bendigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén.